Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros In2File. Hay una fundación que se llama In2File, yo la conozco porque he leído publicaciones suyas que se dedican me parece que es del año 2003, que se dedican a promover todo el conocimiento musulmán, o sea, árabe musulmán, de la cultura musulmana andalusí, de los 800 años que estuvieran aquí. Hoy os tengo que hablar esporádicamente, os hablaré de la gente maravillosa que hemos tenido a nivel nacional, como os he contado, Averroes, Maimónides, que eran supermanes. Bueno, y hoy os traigo a Intufail, que no es menos. Intufail es muy conocido, lo he puesto en el blog, por una obra suya que se llama El filósofo autodidacta. No, no se llama filósofo autodidacta, él le puso otro título. Es una obra, él es contemporáneo con Averroes y le va a ayudar además cuando Averroes, que era muy inteligente, pero tenía una lengüita que ponía a bajar de un burro al califa, al sultán y a la élite, a la oligarquía. Bueno, tuvo que salir de ahí por pie. Y entonces, sabiendo que era una persona tan valiosa, se lo llevó con él a Marrakech y entonces allí lo dejó de médico, no me acuerdo, sultán, no me acuerdo, alguien de allí. O sea, quiero decir que lo enchufó porque lo conocía de Córdoba, etcétera. Pero nuestro Intufail es de Almería. Unos dicen que es de Guadix, otros que es de Tíjola y otro que es de Purchena. Yo, como soy de Almería, Guadix, Tíjola y Purchena están muy cerquita físicamente. Realmente la división que se hace de provincia es del año 1800, no sé si del 25 o del 71, por ahí quiero decir que es muy tardía, porque realmente España estaba dividida por los romanos, que después eso lo adoptó la Iglesia Católica por las diócesis. Eso es una división romana, antes que la iglesia. ¿Eh? Entonces, Guadira era la cabeza de diócesis, como Orihuela la cabeza de diócesis. Además, los romanos lo hicieron muy bien, la división española, porque la dividieron por zonas naturales, ¿no? Mientras que la división que se hace en el siglo XIX, en que ha arraigado, es lo que un gobernador podía hacer a caballo en un día. Esa es la división. Entonces partieron zonas por la mitad, como por ejemplo la Alpujarra, que está entre Granada y Almería, que es la penibética. Y incluso hoy día tú les preguntas de dónde eres. Ellos no te dicen soy de Granada, soy de Almería, dicen soy de la Alpujarra. En fin, bueno, pues nuestro Imtufail no sabemos si nació en Guadix, en Purchena o en Tijola. Pero sí que sabemos que vivió del orden entre 75 y 80 años. Nace entre 1100 y en 1110 y muere, la muerte siempre es más segura, en 1185. Bueno, eso es como los nacimientos de los niños, que los niños son judíos cuando la madre es judía. Mater semper certa est, pater est o no es, decían los romanos en el Código Civil. Bueno, vamos a ver una cosa. Intufail es médico y filósofo andalusí, que ha nacido aquí en el sur, en mi tierra. Y antes del 1100. Va a vivir entre 75 y 80 años. Va a morir en Marrakech como nuestro Averroes. Marrakech era una plaza fantástica y como estaban ya también en esta época hostigando mucho a los cristianos porque, por ejemplo, el reino de Almería, él va a estar también aquí en Almería. Tenía, digamos, muchísima pujanza, pero no pagaban impuestos al Papa ni en el Mediterráneo ni nada. Entonces el Papa, digamos, da vía libre para que puedan ser saqueados. Se dice conquistados, que queda más fino, más eufemístico, pero el hecho real es que eran saqueados y se hacían genocidio. Bueno, nuestro Imtufail fallece en Marrakech en 1885. El libro que os he contado, que os he empezado a contar, ahora os diré un poquito la biografía. Es un libro que escribió más obras, escribió obras de medicina, etcétera. Es muy desconocido dentro del mundo musulmán. Nuestro Intufail es más platoniano. El otro día os estuve contando, pero bueno, aquí es aristotélico un poquito, porque lo que viene, el libro es una alegoría, que ahora os lo cuento, en el cual el protagonista llega a la creencia en Dios a través de la racionalidad, no a través de la fe. Entonces, es un niño que nace en una islita de manera espontánea. Y entonces va creciendo. Entonces el libro va dividiéndolo cada siete años, ¿no? Primero lo amamanta una gacela. Entonces el niño, como va creciendo, se va haciendo deja de ser niño, va haciéndose preguntas más complejas, ¿por qué estoy así? ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué yo tengo dos piernas, dos manos? Sí. Entonces va
contestándose, se cría en mitad de la naturaleza con los animales, pero de manera muy tranquila, muy pacífica, hasta cuando, entonces cada 7 años hay como un cambio de ritmo dentro de lo que es su psique, ¿no? Entonces cuando la creación de los mitos, etcétera, ¿no? Entonces en un momento determinado, cuando el niño ya ha crecido, es un hombrecito y tal, jovencito, pues llega un náufrago, entonces para el niño es un... ¡oh! Porque el niño, pues, a través de la vida contemplativa había llegado, y con su inteligencia había llegado a determinadas conclusiones. Pero cuando llega el náufrago, pues es un shock, ¿no? Y bueno, el libro pues, nos dice que el niño se entiende con el náufrago, etcétera. Entonces, los dos hablan, el náufrago era un creyente musulmán y entonces así también discuten sobre fe, ¿no? Y entonces el niño le llega a la conclusión de que él cree en Dios porque está preguntándose el origen de la vida, el origen del mar, el origen del mundo, etcétera. Tiene que haber algo superior, etcétera, ¿no? Y el otro le habla de la fe, sin embargo, son como si dijéramos, y el libro lo que muestra esa alegoría son dos vías distintas para llegar a un mismo sitio. Pero el náufrago le dice al niño que hay una vida detrás de esa isla, detrás del mar, que hay una vida que le encantaría conocer, que es una maravilla, y entonces pues el niño se llena de curiosidad, entre los dos construyen una balsa y se van de la isla y llegan pues a una ciudad y el niño se queda, pues el niño que es un adolescente mayorcito ya, con 17, 18 años, se queda totalmente fascinado de la vida y entonces pues van a una ciudad musulmana, por supuesto, y entonces con el tiempo, aunque le ha gustado muchísimo, empieza a sentirse decepcionado. Y entonces el náufrago, que es su amigo y es la persona que le acompaña y lo protege, entre los dos hablan y él le pregunta que por qué está decepcionado y él le explica que porque se supone que esas personas que están allí creen lo mismo que él, pues que hay un Dios superior, etcétera, pero sin embargo, entre lo que dicen las palabras y lo que tal, y la vida, sin embargo, hay engaño, hay robo, hay maldad, hay asesinato, etcétera, y que le desagrada porque todo esto, digamos, va en contra de lo que es la ley natural, la ley de la naturaleza, que está hecha para todos y para proteger a los más débiles, etcétera, etcétera. Entonces el niño le dice que, bueno, conclusión, vuelven los dos a la isla y siguen con su vida tranquila, contemplativa y los dos creyendo en un Dios, pero a través de vías distintas. Os he hecho un resumen chapucero, pero este libro, mirad, este libro se tradujo en España, se editó como en el año 47-48, llevaba más de 900 años escrito. Es el libro más traducido, o sea, Robinson Crusoe lo copia, el libro más traducido, porque claro, el libro se hace muchísimas preguntas, el niño va creciendo y se va haciendo preguntas de por qué las cosas, ¿no? El libro es una preciosidad. Es el libro más traducido del mundo de tema árabe, o sea, de literatura árabe, después de Las Mil y una Noche, para que os hagáis una idea, a todas las lenguas, pero esto ya hace muchísimo tiempo, con deciros que el catedrático de Cambridge de árabe, de 1600 y pico, lo traduce en latín, después se traduce en inglés, los cuáqueros lo traducen, porque es un libro que te enseña que la racionalidad es un camino también para llegar a las conclusiones, no solamente la fe de Carbonero, que es, en fin, un poco coja, ¿no? Y bueno, por supuesto, esto pues tiene una influencia de un panteísmo de Averroes, tiene influencia aristotélica, tiene influencia platoniana, en fin, tiene muchísimas influencias y voy a ver si lo encuentro. Y en España está Menéndez Pelayo, he traducido unas cartas que tengo aquí diciendo que por favor que le traigan este libro, que no existe en la Biblioteca Nacional, que no sabe por qué no está traducido. Está traducido a todos los idiomas, menos el español, que el escritor era español, árabe español. Para que veáis lo que es nuestro país de chapuceros. Bueno, voy a ver si os cuento un poquito su vida, o voy a ver si os cuento también cómo el mundo intelectual de España de final del siglo XIX y principios del XX está preocupado porque este libro aquí no existe. Entonces, Menéndez Pelayo, un alumno suyo, se pone a traducirlo, en fin, así todo. Cuando estaba, gracias a Dios que los judíos son listos para esto, lo tradujeron al hebreo rapidísimo, que se llamaba Isaac de Nabona, no sé qué, corriendo, se dieron cuenta, lo mismo que Averroes, que las obras que se han salvado, muchas de ellas son las traducidas por los judíos, que eran un genio. Entonces lo que pasa es que el Islam es muy refractario. Entonces los chicos musulmanes actuales están descubriendo este libro, esta historia tan bonita, que después ha sido copiada por Robinson Crusoe, o sea, por Daniel Defoe, con su Robinson Crusoe, Baltasar Gracián, no sé, nuestro Tarzán... copiado por todos lados y en España sin traducir, para pegarnos un tiro. Bueno, España, que no es España, que son 500 millones de hispanos que leen, ojo,
No solamente los 37 millones que hay aquí en España, sino que hay casi 500 millones en Sudamérica. O sea, que estamos muy chalados. Bueno, muere en Marrakech, voy a retomar el hilo. Muere en Marrakech en 1885 y vive durante el periodo de tolerancia que hay, donde conviven judíos, moros y cristianos en total armonía y además escribiendo cosas maravillosas como os conté el otro día con Maimónides. Hay una total tolerancia filosófica y una grandísima libertad cultural que la perderían también, que disfrutan los reinos de Taifá antes del predominio fundamentalista islámico. Bueno, pues, no digo que han estado 900 años ignorándolo porque les parecían muy modernitos. Aquí Averroes, Tufail y Narabito, los que tenemos, todos los místicos que tenemos españoles que son musulmanes y que han influido Santa Teresa, San Juan, Fray Luis, Raymond Jules, o sea, de verdad, para pegarse un tiro. Bueno, ya lo iré contando. Este también ejerce de médico. Aquí están todos médicos, todos los filósofos, con los sosos que son nuestros médicos de cabecera, la seguridad social, que parecen autómatas, madre mía, que no me oigan. Bueno, influido por el también médico y filósofo zaragozano, Abenpas, que lo tengo que contar. Este Abenpas, todo este nombra, porque también a Ibn Tufail también se le llama Aben Tufail, ¿no? Bueno, es que está castellanizado, por decirlo de alguna forma. Son todos mentes privilegiadas. Abenpas de Zaragoza vivió entre 1070 y 1138, fue maestro de él, en particular por su régimen solitario, que es una obra que tiene él, así como las doctrinas que tiene del éxtasis intelectual que están sostenidas por Ibsina, Avicena y el sufismo de Algácer, y conservamos de él solo una obra que ejerció muchísima influencia en Europa tras su traducción latina. Claro, es que el latín era la lengua, es como el inglés ahora, en 1600 y pico, la lengua franca. En 1671, bajo el título que ha prosperado, se lo inventó el profesor este de Oxford, que se llamaba Philosophus Autodidactus, que no se llama así, el filósofo autodidacto, ejerció la medicina en Granada, nuestro Intufail, ciudad en la que vive, entre 1130, pero estaban hostigando tanto a los musulmanes que tuvieron que saltar a África. Entre 1130 y 1146, como secretario y médico del gobernador de la ciudad. Su fama como médico le lleva al servicio del hijo del sultán almohade, que se llama Abd-al-Munim, gobernador de Ceuta y Tánger entre 1147 y 1163. Más tarde, médico de cámara y visir, lo nombran visir del sultán Abu Yusuf. Por eso, cuando su amiguillo Averroes estuvo en dificultades, le dijo: vete para acá que te voy a enchufar yo con este, va a ver tú. Y fue cuando Averroes le dijo que le enseñara al sultán, le dijo que hiciera Aristóteles, que escribiera al lado explicándole a Aristóteles anotaciones al margen para que el sultán entendiera Aristóteles. Bueno, Abu Yusuf es sucesor de Abul Jumen. A mí me suena todo lo mismo. En 1163 y en 1169 tiene Ibn Tufail tal influencia, tal poder en la corte que puede presentar a Averroes, que lo enchufa, que lo han tirado a todos lados. Lo han tirado a Sevilla, han tirado a Córdoba, han tirado a Almería. Bueno, se lo presenta al sultán y le dice: aquí mi amigo es listo, que lo han tirado a todos sitios. En 1182, porque nuestro Ibn Tufail es más viejo que Averroes. En 1182 renuncia Ibn Tufail a su cargo de médico de cámara del sultán en favor de Averroes, continuando como visir hasta su muerte, pues estaba ya mayor, si es que vivió casi 80 años en aquella época. Bueno, fallece en 1185 y su funeral le asiste en persona el sultán, porque era una persona muy querida de su casa. Bueno, la figura y la obra astronómica y médica de Ibn Tufail quedan olvidadas en cierta medida por la fama e influencia que alcanza Averroes, que de alguna forma lo oculta. Averroes era un superdotado, pero los mismos musulmanes no la han pasado de él como, iba a decir una palabrota, pero después censura. Han pasado de él como para que sepáis. La única obra que ha llegado a nosotros de Ibn Tufail es Risala Javi Injaskan Fiusra al-Himka al-Mariskiyah. Eso, esta obra, que no sé ni lo que he dicho, está traducida al hebreo porque los judíos eran listos como el hambre, por Moisés de Narbona, judío sefardí, aquí el editorialista, por aquella época no había imprenta, en 1349, que la acompaña de un comentario. El analista inglés Eduardo Pocoque, que va de 1604 a 1691, que es el primer profesor de árabe que tiene la Universidad de Oxford,
publica allí en 1671 el texto árabe acompañado de una traducción latina, bajo el nombre del filósofo autodidacta, que se lo inventa. Dice, Philosophus autodidactus sive epistula, no, sin epistula, abien, Tufail de Hayem Yohadan. Bueno, el libro de Ibn Tufail, así descubierto 500 años después de que fuera compuesto, pronto se hace muy famoso, tiene muchísima difusión, entonces en 1672 se publica en holandés. Y poco después es traducido al inglés por Ashwell y otra vez por el cuáquero Jorge Caiz. Y en 1674 que transforma la mística islámica del granalino en libro de devoción para los abonados a estas sectas cristianas emocionados con la luz interior. Es que el libro no tiene desperdicio. En 1700, un librito, no es muy grande. En 1700 se publica la segunda edición de Pocoque y en 1701 la segunda edición holandesa. En poco tiempo, ya os digo que es el libro más traducido después de Las Mil y una Noches, con más ediciones. En 1708 una nueva traducción al inglés de Simon Oakley, discípulo de Pocoque. En 1717, os estoy diciendo para que os hagáis una idea de esta obra. En 1700, la dimensión que tiene, casi 700, 800 años. En 1717 aparece la obra de Daniel Defoe, que es The Life and Strange Surprising Adventure of Robinson Crusoe, of York, Robinson Crusoe, que se inspiran en la obra de Ibn Tufail, porque es que va de un hombre que vive solo en una isla y que se pasa el día haciéndose preguntas pajareras. En 1726 y 1783 se traduce al alemán y la resala es editada en Argel en 1900. Pero fijaros, Argel lo traduce 800 años después, pero los españoles peor, por el gran arabista francés Léon Gaultier, en árabe y francés, a partir de un nuevo manuscrito árabe, pero después va a hacer otra edición que va a repasar señalando las variables del texto. La segunda edición de Gaultier es a la que se enmiendan algunos errores deslizados en la de 1900 y se publica en Beirut en 1936. España todavía sin publicar, atención. Y sigue siendo la edición crítica de referencia. La obra de Ibn Tufail se mantiene también ignorada en España, como no. Nosotros los españoles somos como Niobe, matamos a nuestro hijo, Niobe que le saca Goya comiéndose a su hijo, pues aquí igual. Menos mal que tenemos genios. Sirva como muestra la mínima información que ofrece Louis Bidart en 1886. Gumersindo Laverde, en una carta que dirige en 1877 a su amigo Marcelino Menéndez Pelayo, que se encuentra entonces en París, le dice, en 1877 le dice, han pasado 700 y pico años, ¿no podría usted pescar por ahí un ejemplar, como hablaban varios idiomas aquí los bestias estos, del filósofo autodidacto de Tufail, que aún ni en la Biblioteca Nacional existe cuando yo lo pedí? Bueno, pero de ese viaje solamente pudo traerse de Ibn Tufail el estudio de Munch, la miscelánea del filósofo arábico jugaica de Munch. Dice que también trajes son un tesoro. Empiezan con el texto de la fuente de la vida Vicebrón en hebreo y en francés. No, pues estos sabían 40 idiomas. Seguido de un largo comentario. Esta parte que viene a ser medio tomo se ha impreso también suelta. Viene después un discurso sobre la filosofía árabe, seguido de estudios sobre los principales filósofos y sus doctrinas. Tufail, Abenpace, Averroes, etcétera, etcétera. En un conjunto es el mejor libro que tenemos sobre la materia. Bueno, esto es una carta. También dice, Menéndez Pelayo le escribe a Laverde. También debía, os voy a explicar, esto estamos en 1877, también debía publicarse el filósofo autodidacto de Ibn Tufail y no estaría de más una edición completa de la obra de Gundisalvo, Por fin, a finales de 1879, Menéndez Pelayo informa alborozado a su amigo, Laverde. De Alemania estoy esperando el rarísimo autodidacto de Tufail, ya hasta se lo lee en alemán. Que está en árabe y en latín. El trazado de principios de Benito Pereiro, si llega con felicidad a España, será un gran hallazgo, digno de notarse con blanca piedra. Nuestra biblioteca, a lo menos las que yo he visto, no tienen el Intufail. Dice, llegó ya el Intufail, hermoso ejemplar, por cierto, el libro estupendamente raro. En nuestra biblioteca no me acuerdo de haberlo visto. Estamos en 1879. Le dice,
el amigo. Carísimo Marcelino, Marcelino Menéndez Pelayo, mucho me alegro de que haya llegado a tu poder en tu file, que es adquisición de subidísimo precio. Es así como Marcelino Menéndez Pelayo puede empezar a ofrecer a España los primeros comentarios un poco consistentes sobre Intufile. En 1881, en su discurso de ingreso a la Real Academia Española, dedicado a la poesía mística española, dice: la filosofía alejandrina hizo místico a los judíos y algunos chispazos de este misticismo llegaron a los árabes, con ser la más refractaria de todas las razas a la especulación intelectual y a la meditación de las cosas divinas. Ni un solo verso místico, son los españoles los que hicieron aquí, especularon, ni un solo verso místico conozco en todo lo que anda traducido de sus poetas. El único que lo fue de veras, aunque escribiendo en prosa, es el insigne filósofo y astrónomo y médico Abu Bekr Ben Tufail, siglo XII, al que estoy hablando, autor de la novela filosófica de Pocock, que Pocock llamó El autodidacto. El Pocock que se inventó el título, no se llamaba así. Obra de la más extraña en la Edad Media. Si a la grandeza de la invención del pensamiento correspondiera el desarrollo y el estilo que desdichadamente y para el gusto de lectores modernos y occidentales no corresponde en pocos libros, había sido el mundo tan maravilloso como este Robinson filosófico en el que protagoniza Hay. Hay es el niño, se escribe con H, aspirada. Nacido en una isla desierta, amamantado por una gacela y crecido y formado sin trato ni comunicación con racionales, va elaborando por sí mismo sus ideas, lo que os he contado del libro, procediendo de lo particular a lo general, de lo concreto al abstracto, del accidente a la sustancia, hasta llegar a la unidad y abismarse en ella, y sacar por fruto de todas sus meditaciones el éxtasis de los sufís de Persia, el nirvana y el nirvana budista. El autor, que pertenecía a la secta llamada Intufai, los contempladores, escribió su libro para resolver el problema de la unión entre el entendimiento agente con el hombre, pero a semejanza de su maestro Abenpase, en la epístola del régimen El Solitario llega a la conclusión mística por vía especulativa. Bueno, en 1883, el capítulo 3 de la historia de la idea estética en España, dice Menéndez Pelayo: el neoplatonismo de Abenpase encuentra forma artística en la originalísima novela filosófica Abu Bekr Tufail, calificada por muchos con el nombre de Robinson metafísico, cuyo verdadero título es Jaibe Yokdam. Ese era el título. El viviente hijo del vigilante se llamaba. El filósofo autodidacta. Dice: ay, ya me están llamando, Dios mío. Dice: no hay obra más original y curiosa en toda la literatura arábica. Es más, pocas concesiones del ingenio humano tienen un valor tan sintético y profundo. Es, por decirlo así, una fantasía psicológica, un discurso sobre el método desarrollado en forma poética. El solitario Jaén, nacido en una isla desierta, amamantado por una gacela y entregado luego a sus propias fuerzas, sin trato ni comunicación con racionales, va educándose a sí mismo, de donde viene el título de autodidacto que usó el traductor latino de esa novela, elevándose desde el conocimiento de las cosas sensibles, concretas, particulares, relativas y temporales a la contemplación del absoluto necesario, eterno y universal, hasta obtener la perfección espiritual suma mediante su unión con las formas superiores que Abenpase hablaba. Cuando el solitario ha llegado a abismarse en el éxtasis, en la contemplación, empleando para ello medios materiales propios, hoy mismo de las sectas fanáticas iluminadas de Persia y Berbería, acierta a llegar a la isla donde moraba Jai, un santón musulmán que había alcanzado las mismas consecuencias que el solitario, pero por un camino diferente, es decir, por la fe y no por el de la razón. Poniendo al uno enfrente del otro, ha querido mostrar Tufail la armonía y concordia entre estos dos procedimientos del espíritu humano. Bueno, hay muchos más discursos donde aparece Ibn Tufail, donde están Marcelino Menéndez Pelayo contando cosas de Ibn Tufail y bueno, que va a ser el que va a difundir el filósofo autodidacto y va a estar luchando con Julián Rivera para que hiciera el prólogo, etc. Todo esto es largo, no quiero aburriros porque todo lo que hay son discursos hablando sobre la importancia, sobre la influencia filosófica y tal. Espero que os haya gustado, esto es interesantísimo, lo he puesto en el blog. Hasta mañana.